Pues para mí es un honor estar aquí con todas y todos ustedes. Agradezco muchísimo a Joaquín, a Christoph, a todos los que organizan este seminario, La Metamorfosis de la Merced, y con especial énfasis en el espacio público. Me parece que es un tema muy vigente desde muchos puntos de vista. No sé bien si vaya yo a aportar muchísimo, digamos, a la comprensión del asunto de la Merced, pero lo que quiero platicarles es una concepción sobre cómo enfocarnos y ver las formas de apropiación simbólica, las formas de apropiación política, incluso del espacio público. La siguiente, por favor. El objetivo de mi plática es definir al espacio público como una de las dimensiones de análisis que nos pueden permitir un acercamiento progresivo, polisémico, al estudio de la ciudadanía y al estudio de los movimientos sociales desde la cultura política, que es el tema de mi proyecto actual de investigación. Es importante aclarar desde ahorita que la apropiación del espacio público se articula a otras categorías que he ido definiendo en el trayecto de la investigación, que tiene que ver con la cultura, como son los marcos discursivos, los marcos de persuasión hacia los ciudadanos, los repertorios de la movilización y de la acción colectiva, los partidos políticos y la construcción de identidades colectivas. Y sobre todo un tema que se asocia muchísimo con esta plática, el de espacios ciudadanos. En conjunto, esto me ha permitido abrir una manera de interpretar el espacio público que se ha ido ajustando metodológica y empíricamente con el estudio de las manifestaciones políticas o manifestaciones públicas, las marchas, las concentraciones electorales, la participación política, la participación ciudadana, y de la importancia de identificar a los actores colectivos en movimientos sociales contemporáneos en México. Voy a abordar aquí solamente la dimensión de la apropiación del espacio público. Una de las dimensiones que explican las formas simbólicas de la participación ciudadana es la espacialidad. La entiendo como una dimensión que engloba la apropiación simbólica y política del espacio público, la constitución de un campo de confrontación y lucha política, el lugar físico de expresión de agravios y resistencias sociales. Es un enunciado, de alguna manera también es una expresión discursiva, corporal, de la lucha social. Y además podemos identificarla también como lugar y escenario de emociones entremezcladas. La siguiente, por favor. La apropiación del espacio, como lo veo, es una forma simbólica de la acción colectiva. En ese sentido, la relación de los movimientos sociales y el espacio público se expresa de tres maneras. Primero, cómo concebimos la construcción de la esfera pública. Segundo, la manifestación de la protesta en el espacio físico. Y tercero, la apropiación de ese espacio a través de lo que se denomina el performance o la actividad política y simbólica. Siguiente, por favor. Sobre la esfera pública. Las apropiaciones políticas del espacio público por ciudadanos, por partidos políticos, por organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil, hacen énfasis en el vínculo entre espacio, prácticas y experiencias ciudadanas, que además se expresan en confrontación a través de estos grupos. O sea, la apropiación no es homogénea ni es igual para todos los grupos. La argumentación entonces de espacio público que me interesa rescatar aquí no es aquel que nos han de alguna manera interiorizado con
con la teoría liberal o neoliberal, en el que la esfera se constituye en una atmósfera de armonía, en donde los actores están en una similitud de posiciones y en donde buscan consenso y homogeneidad, como por ejemplo podemos ver en la figura superior izquierda. Sino la idea que yo tengo es más bien aquella que rescata el encuentro conflictivo de diversos grupos que constituyen a la sociedad, como podemos ver las dos figuras de la derecha. Esta confrontación parte del debate de proyectos ideológicos y políticos que buscan en realidad hegemonía política y cultural, o sea, buscan imponer sus propios proyectos de ciudadanía. Hoy el espacio público se constituye por el espacio físico, por actores sociales y políticos, por la actuación de medios de comunicación y además por valores que están insertados en los propios actores y que son las condiciones indispensables para la conformación de esa esfera pública. Los actores, además de individuos, se conforman por organizaciones, por partidos políticos y por asociaciones cívicas. Tal como es en el caso de México y en muchos lugares, el espacio público es resultado de una sociedad de organizaciones en las que ya no son más o no únicamente los individuos libremente asociados, sino miembros y representantes de grupos colectivos organizados en un espacio público policéntrico que se enfrenta entre sí para la obtención del consentimiento de los públicos y de las audiencias. En ese proceso se establecen compromisos de intereses y compromisos también a partir de relaciones de poder. Lo podemos ver en la figura de la derecha superior. Esa es una esfera constituida por diferentes actores. Por ejemplo, el Poder Judicial y las diferentes instancias de procuración de justicia, los medios de comunicación, los partidos y organizaciones políticas, las organizaciones empresariales, las instituciones del gobierno, del Poder Ejecutivo, intelectuales y centros de educación, ciencia y tecnología, iglesias, asociaciones civiles, la Asamblea o el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, sindicatos, organizaciones sociales. Funcionan todos ellos, los actores, como puntos o nodos de interacción y posicionamiento. Y los flujos, como se ven ahí, tienen intensidades distintos que denotan comunicación, direccionalidad y distancia distintos. La esfera o espacio público se expresa como un lugar de conflictos entre diferentes visiones, si lo entendemos así como un espacio en donde hay diferentes actores. Es un espacio de pluralidad, no de homogeneidad, donde se dialoga pero se ejerce la crítica. Es pues una lucha de poder y por la hegemonía de un discurso político ideológico sobre el peso de las argumentaciones e interpretaciones de los eventos de confrontación política y de los proyectos políticos y de los proyectos de ciudadanía que exponen cada uno de estos actores. El espacio público, además de constituirse por actores, se estructura por lugares, como se puede ver en la figura de la derecha inferior. Hay un autor que se llama Gamson que se refiere a ello con el concepto de foro, entendido como la sede institucional de la esfera pública, que se abre al debate, presumiblemente institucionalizado. Pero en otras reflexiones he manifestado que los lugares del espacio público no son solo los institucionalmente destinados para ello. Las formas no institucionales coexisten con las formas institucionales y a veces la transgreden o amplían. Retomo mejor la idea de un espacio que se forma de uno compuesto por muchos lugares, una combinación y yuxtaposición de muchos lugares, y de una combinación y yuxtaposición de muchos lenguajes. El espacio es un escenario de performances teatrales,
donde se enfrentan distintos actores políticos y sociales. En la imagen tenemos lugares o sedes, por ejemplo, como las universidades, como esta misma, cafés, barrios completos, plazas, vías públicas, avenidas y calles, patios de vecindad, restaurantes y cantinas, esquinas, misceláneas, centros comerciales, estaciones radiofónicas y de televisión, sedes del gobierno federal, estatal o local, salones y cocinas de casas particulares, lobbies y salones de hoteles, parques, vehículos particulares y autobuses, sedes de partidos y organizaciones políticas, auditorios, salones y oficinas de sindicatos y organizaciones sociales o los salones del Congreso de la Unión. La siguiente, por favor. La segunda dimensión de la espacialidad que quisiera comentarles es la de la protesta. La protesta como apropiación simbólica del espacio público. Las acciones colectivas y las manifestaciones públicas de los movimientos sociales contienen una dimensión cultural clave de la política. Pero la cultura no es solamente el aditamento de la lucha política, representa ante todo la esencia misma de la confrontación. A través de ella podemos conocer el verdadero sentido del comportamiento colectivo. No debe extrañar entonces que por cultura política no entienda o no deberíamos entender únicamente las tendencias del voto de los ciudadanos o los porcentajes de inserción política de los partidos políticos o la forma en que sus representantes hacen lobby para sacar alguna iniciativa de ley en el Congreso o el organigrama de las instituciones del Estado. Al contrario, debe enriquecerse por la forma en que se conduce la ciudadanía en los asuntos públicos. La cultura política de los movimientos sociales o la cultura política de la ciudadanía se advierte también en los recursos que utilizan ciertos grupos sociales para movilizarse en función de proyectos políticos alternativos, la forma en que se comportan colectivamente en los eventos públicos, en el acto de tomar la calle o de tomar una plaza, en el grado de inserción a proyectos políticos que denotan y connotan enfoques ideológicos específicos, es decir, la manera en que esos proyectos ideológicos o políticos son percibidos e interpretados por parte de grupos e individuos y que le dan sentido a las acciones y prácticas que ellos tienen, tanto colectivas como individuales, cuando se apropian del espacio público físico. Parte de esta complejidad se explica por la transformación del espacio en las movilizaciones. Destaca el hecho, como dije, que así como no lo es el discurso socializado, tampoco el espacio es una forma neutral. Ambos, espacio y discurso, se conforman simbólica y materialmente en función de la iniciativa de los individuos. El espacio simbólico está íntimamente ligado a los imaginarios sociales de un lugar material. En primera instancia, el lugar simboliza algo para quien se lo apropia. Se asocia a la identidad política de la movilización, se asocia a la identidad de un partido o de líder. En segunda instancia, la delimitación oficial del espacio se impone a través de íconos, por ejemplo, mantas alusivas que identifican demandas, organizaciones, orientación ideológica y objetivos sociales y políticos. Tal demarcación del espacio se hace también a través de la distribución de recursos tecnológicos, utilización deliberada de bordes, de sendas, de hitos, de áreas, de cruces que permitan orientar, contener y controlar a las multitudes, a la gente. El espacio se materializa por la imagen del acto, que se muestra con irrupción de íconos de todo tipo que lucen y dan colorido al lugar. Si bien el espacio físico puede medirse por dimensiones, por su geometría, por los elementos materiales que lo conforman, por su arquitectura, esa materialidad configura la percepción que los actores tienen del lugar ocupado por ellos mismos. Por eso el espacio no es un contenedor neutro de objetos materiales o de gente,
sino es más bien expresión de la percepción y expresión de la apropiación social que lo condiciona. Los grupos sociales, los contingentes políticos y las formas de apropiación colectiva dicen mucho de la cultura ciudadana y de las distintas posturas ideológicas y políticas. El espacio social se construye por prácticas que se sitúan en el espacio material, ahí donde tiene efecto las interacciones sociales. El espacio social es una forma de espacialización de los actores, con sus cualidades y sus relaciones, de una manera análoga al concepto de campo de Pierre Bourdieu, también planteado además por Enrique Dussel. La apropiación política del espacio público no existe sin la interacción social que la produce. La disputa abierta por el espacio físico y simbólico constituye de hecho esa apropiación colectiva y social. En la lámina vemos ahí la marcha del 30 de julio, la marcha de 2 millones, digo yo, aunque algunos dicen que es exagerado, de esa concentración convocada de información de López Obrador, de la marcha de López Obrador. Ahí se marchó de la glorieta de Pemex, un lugar simbólico por el origen del propio movimiento del tabasqueño en 1995 y la lucha contra la privatización de la energía, de los recursos energéticos. Se marchó además por Reforma, la avenida de mayor especulación financiera de la ciudad, apropiada además por los movimientos populares cada vez que hacen sus manifestaciones. Y se llegó al Zócalo, el centro rector de la identidad nacional. Tenemos también un discurso sobre la significación del espacio liberal juarista por la avenida de Reforma, por la avenida Juárez, por el paso al hemiciclo a Juárez y por la calle de Madero, prócer de la Revolución. Las otras fotos son de la marcha estudiantil de 2008, que mostró las diferencias políticas expresadas además por la significación del lugar. El Comité 68 se planteó marchar desde el Museo de Antropología porque hacía referencia a la memoria de la Marcha del Silencio en el movimiento estudiantil de 1968. Pero las nuevas generaciones estudiantiles que se confrontaron con el Comité del 68 porque les planteaban que era una asociación institucionalizada, vinculada al PRD, etcétera, marcharon a partir de Tlatelolco porque dijeron esa es la trayectoria histórica del movimiento estudiantil. O sea, hay una concepción además del espacio, incluso la utilización del espacio como estrategia política. Los mapas que están planteados ahí muestran un recurso dibujístico, metodológico, de la manera en que los grupos se van apropiando de ese espacio. El mapa de la izquierda es la ocupación de sindicatos y organizaciones campesinas en la marcha por la defensa de la soberanía nacional en 2003. Lo mismo el mapa a la derecha, marchando por Reforma hacia el Zócalo, con los diferentes nodos donde se iban concentrando diferentes contingentes. Y el mapa superior derecha es la apropiación de estudiantes en 2008 y los flujos de la policía a la hora de la violencia que se suscitó en esa marcha alrededor de las 6:30 de la tarde hacia las 8 de la noche. La siguiente, por favor. La tercera dimensión de la espacialidad es lo que se ha denominado performance o dramaturgia, teatralización. El concepto de performance en los movimientos sociales es utilizado para referirse a un tipo de actuación, una representación que los manifestantes hacen para un público que se dirige tanto hacia los adversarios, a los que se exigen sus demandas, como al mismo grupo que lo actúa. La noción está íntimamente ligada con la de repertorio de la acción colectiva, como un cúmulo de distintos performances disponibles, aprendidos por la gente, producidos históricamente por los actores sociales. Es que la gente, de acuerdo a circunstancias históricas y espaciales, aprende un número limitado de performances demandantes que van cambiando con el tiempo como resultado de la acumulación de experiencias
y de tensiones externas. Es importante pensar que esta metáfora teatral pone énfasis en el carácter acumulado, aprendido, incluso improvisado también de las interacciones de las personas al hacer y recibir las demandas de los otros. A menudo estas demandas se parecen más a los ensambles de jazz y a las comedias teatrales que a una rígida lectura ritual de un guión, de una marcha que se reproduce todo el tiempo. Más bien, incluso las manifestaciones se improvisan. Esa apropiación del espacio son también improvisaciones, como las bandas de jazz y los grupos de improvisación teatral. Las personas que participan en las políticas de contención normalmente tienen varias piezas para interpretar, pero no son tampoco infinitas. Dentro de ciertos límites, los actores eligen cuáles han de interpretar aquí y ahora y en qué orden. Habrá que incursionar en ese sentido en las interacciones y en los procesos de producción de sentido que hacen de una manifestación o dispositivos de una manifestación que ésta se convierte en un performance. En su conjunto, una marcha o una acción colectiva singular puede pensarse como un performance, una representación simbólica del movimiento social. Pero el performance requiere necesariamente de la intervención directa del cuerpo físico. Retomamos esta definición incluso desde el campo de las artes visuales. Desde ahí el performance se entiende como una expresión transdisciplinaria que atañe la necesidad de realizar una propuesta estética conceptual, una representación donde el artista participa activamente, usando su cuerpo, su corporalidad, con una orientación estética, pero también una orientación política y también una orientación ideológica dirigida a modificar el estado de ánimo de los observadores y a través de ella trastocar sensaciones y afectos. Con este enfoque se hace muy pertinente la visión de la presentación de la persona o del ciudadano en la vida pública, lo que permitiría comprender las interacciones a una escala muy personal. Pero también habría que ver la perspectiva desde las interacciones identitarias entre participantes y ciudadanos más o menos ritualizadas que se expresan en las concentraciones masivas, pero efímeras, sean contingentes o grupos, o sean mítines políticos. Me interesa más bien esta perspectiva dramatúrgica y de ritual, analizando las relaciones de autoridad, de poder o dominación entre líderes y auditorios, entre grupos y organizaciones políticas, entre cuerpos de contención y manifestantes. Los performances describen bien estas dinámicas. El análisis entonces de estas interacciones que evoca esta reformulación escenográfica es un complemento básico del estudio de los discursos. Y por eso la dimensión espacial se convierte en una fuente imprescindible del análisis, así como del ritual y su expresión simbólica escenificadas. Implicaría entonces un acercamiento desde la etnografía de las multitudes y de esos públicos. El mundo social es una escena pública. El desfile, el ataque, el emplazamiento de grupos, la seducción, la confrontación entre organizaciones a través de actos de sus representantes. Son performances que prueban la tolerancia del adversario y que tensan y presionan hacia la negociación. Esa posible clave es el sentido de las palabras y los discursos en situación, situadas en el espacio público. En la foto de la izquierda tenemos un performance personal corporalizado, de un asistente con la máscara del ex líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el Vestel Gordillo, y de una camiseta que parafrasea las siglas de Fobiste por Resiste, que muestra el contexto político de la corrupción y control corporativo a los maestros del magisterio en la marcha estudiantil de 2008. Abajo tenemos la concentración del cierre de campaña de López Obrador en el 2006 con banderas amarillas que contrasta con el cierre de Madrazo y el performance de Beatriz Paredes, todos de rojo, y el azul dominguero del Partido Acción Nacional en el Estadio Azteca.
el color y las formas de apropiación constituyen también parte del performance. Como lo es también la foto superior y la de en medio a la derecha de una concentración sindical el 30 de enero de 2009 con el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Unión Nacional de Trabajadores. El uso del templete funciona también como un performance. La siguiente, por favor. En síntesis, la espacialidad es una dimensión, junto con otros recursos, como les comentaba, los recursos de movilización, la representación política, los campos de identidad, los discursos, que permite explicar las manifestaciones de la cultura política de la ciudadanía. Estas dimensiones están presentes de manera articulada y polisémica en la dinámica misma de la contención política. Se puede hablar así de muchos discursos y de muchas formas culturales ideológicas en confrontación, ya sea incluso al interior del propio movimiento, donde hay tensiones internas, o hacia afuera, en oposición con adversarios externos. Igualmente puede hablarse de la presencia de un discurso, de una identidad o de una representación política que son hegemónicas. Sin embargo, para conocer la complejidad y las paradojas de la cultura política, no basta con recrear descripciones expertas de los discursos o de las movilizaciones engrandecidas. Es importante excavar en las profundidades de las interacciones para comprender los contenidos de los discursos, el proceso colectivo de constitución de estrategias, de cómo se decide la política y cuál es el papel hegemónico o tangencial de esas decisiones. La acción colectiva es una práctica imprescindible de los movimientos sociales. Contra el desagravio anteponen la movilización y la organización. Esta es la consigna central. La movilización significa participar en acciones de activismo político que requiere de una fuerte inversión de recursos, incluyendo las de tipo moral y emocional. ¿Por qué la gente se moviliza? ¿O por qué debería movilizarse? La respuesta a esta pregunta central es cultural. Al menos así debería tomarse en cuenta como parte esencial de un argumento más integral. La participación de la gente en movimientos sociales o en conflictos ciudadanos nos lleva a considerar la manera en que se expresa dicha participación al interior mismo de un conflicto, de forma democrática o no, el modo en que se manifiesta en términos de la percepción que tienen sus miembros de considerarse parte del núcleo central o de los círculos concéntricos exteriores de una movilización. El tipo de movilización además se decide, se elige y se inventa de acuerdo a la eficacia de su aplicación, pero también a las formas simbólicas de la movilización con respecto al conflicto que se vive. La definición de ciertos repertorios, entre varios otros, se justifica política y culturalmente. En suma, la apropiación simbólica del espacio público es fundamental para el análisis de la cultura ciudadana. Y la importancia de la cultura política estriba precisamente en comprender la resignificación que la sociedad va produciendo de los códigos dominantes, de las posibilidades o restricciones en ciertos momentos históricos del cambio político, de las formas de persuasión y de rechazo de las audiencias a ciertos espacios de inestabilidad y conflicto, y el impacto que los movimientos sociales pueden tener o no en el régimen político. Este espacio público, y con eso termino, por todo ello, por todo lo anterior, es un espacio ciudadano, es un espacio de conflicto y ciudadano. Muchas gracias.